Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Vargas, hago parte del grupo 420 bajo el tutor Jesús Hernán Zúñiga Micolta. Vamos a socializar la tarea 4 del curso de guitarra. Las 5 obras elegidas para poder realizar esta exposición es La Catedral de Agustín Barrios Mangoré, Gran J. Francisco Tarrega, Bambuco Guillermo Uribe Holguín, Porro de Gentil Montaña, Danza Colombiana de Adolfo Mejía. Vamos a iniciar con la catedral, también conocida como o conocido el autor como Nitsuga Mangoré. Este nació el 5 de mayo de 1985 en San Juan Bautista, Misiones, en Paraguay, y murió el 7 de agosto de 1944 en El Salvador. Es uno de los grandes guitarristas, fue uno de los grandes guitarristas compositores del siglo XX y también fue muy famoso por realizar las primeras grabaciones comerciales de música para guitarra y por ser uno de los primeros guitarristas en tocar música de J.S. Bach, ya que le tenía una auténtica devoción. La catedral entonces fue compuesta en 1921, inicialmente por el segundo y tercer movimiento, andante religioso y alegro solemne. Posteriormente, en el año 1938, fue añadido el primer movimiento, Preludio Saudade, compuesto en La Habana, Cuba, en donde se transmite una atmósfera en donde predomina la quietud. Este movimiento fue creado de cierta manera para completar la obra, ya que en ese momento en Europa estaba establecido un estereotipo de la música erudita en donde por lo general las grandes composiciones tenían 3 movimientos. Dejo entonces el enlace donde podemos disfrutar la música de este intérprete. Vamos con Gran J. Francisco Tárrega. Este nació en 1852 y murió en 1909. Se desempeñó esencialmente en la consolidación de la guitarra como instrumento solista durante la segunda mitad del siglo XIX, preparando la eclosión que vendría décadas después. Fue conocido como el Sarasate de la guitarra. Llevó la técnica guitarrista a sus máximas cotas, como ejemplifica esta gran J. A partir de materiales de corte popular, despliega un virtuosismo hasta entonces desconocido de la enorme exigencia para interpretar pues esta pieza. Vamos con Bambuco Guillermo Uribe Holguín. Este, nacido en Cundinamarca, Bogotá, colombiano, 17 de marzo de 1880 y murió en junio, el 26 exactamente, en 1971. Fue un gran compositor, violinista y docente musical colombiano. Este fue considerado como uno de los más grandes e influyentes músicos de la historia colombiana, no tanto por su obra musical, sino por los logros institucionales que consumó, como creador del Conservatorio Nacional de Colombia y de la Orquesta Sinfónica de Colombia, la primera de su clase en el país, inspirada en el modelo francés. En 1941, Guillermo Uribe publicó su autobiografía Vida de un músico colombiano, que además es el recuento de sucesos de la escena artística, social y política de la capital de Colombia en las primeras décadas del siglo XIX. Vamos con Porro Gentil Montaño. Este nació en 1942 y murió en el 2011. En este caso, ese autor fue destacado por ser virtuoso guitarrista y compositor colombiano también en Colombia, perdón. Inició sus estudios en el Conservatorio de Ibagué a la edad de 8 años y su primer instrumento fue el violín, pero a la edad de 13 años ya se dedicó completamente a la guitarra. Sus profesores fueron Domingo González y Daniel Vaquero. Realizó estudios de armonía con Juan Curúa. A la edad de los 19 años comenzó su carrera como concertista, llevando a cabo su primer recital en el Teatro Lido de Medellín. Desde entonces se destacó como el precursor de la guitarra clásica en Colombia. En Europa adelantó estudios de música contemporánea y posteriormente se especializó con instrumentación con maestros como Blas Emilio Atertúa y Gustavo Yepes. Durante su carrera artística, que duró aproximadamente 60 años, él realizó conciertos en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay, Grecia, Argentina, y también se presentó como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia, con la Filarmónica de Bogotá y con la Sinfónica de Antioquia. Pasamos entonces con Danza Colombiana de Adolfo Mejía.
Adolfo Mejía Navarro, nacido el 5 de febrero de 1905 en Cartagena de Indias, murió el 6 de julio de 1973. Este autor fue considerado como uno de los grandes músicos y compositores de la historia musical colombiana. Su instrumento favorito era la guitarra, sí, pero su habilidad y su destreza más notable eran el piano. Aunque este hijo adoptivo de Cartagena tocaba varios instrumentos, su mayor pasión era la composición. En el año de 1970 le fue otorgado el Premio Nacional de Música de Colcultura y el doctorado honoris causa en humanidades por parte de la Universidad de Cartagena. Adolfo Mejía, como ya había mencionado antes, falleció el 6 de julio de 1973 en Cartagena de Indias, víctima de una trombosis cerebral que duró casi 3 años recluido en casa, en el cual ya fallece finalmente por un infarto. Muchísimas gracias, esto es todo.